En esta lección hablaré de la importancia de los cuadros de distribución de frecuencia, de su elaboración, sus componentes y también daré algunas recomendaciones para su lectura. Hay muchos tipos de cuadros y cada uno de ellos tiene diferentes propósitos. En esta lección solo hablaré de la elaboración de cuadros de distribución de frecuencias. Para ello, iniciaré dando algunas definiciones. ¿Qué se entiende por frecuencia absoluta? Es el número de elementos en una muestra o en una población que pertenecen a esa clase o a ese intervalo del que estemos hablando. La frecuencia acumulada es el número de datos de la muestra población que son menores o iguales que el límite superior del intervalo en cuestión. Se obtiene sumando la frecuencia del intervalo actual con los intervalos anteriores. La frecuencia relativa es la proporción de datos que pertenecen a la clase. Se define como el cociente de la frecuencia entre el número de datos. Y finalmente, la frecuencia relativa acumulada es la proporción de los datos en la muestra población que son menores o iguales que el límite superior de la clase o intervalo. Se define como el cociente de la frecuencia acumulada entre el número de datos. Los cuadros de distribución de frecuencia nos permiten ubicar a los datos en categorías de acuerdo a una variable. Por ejemplo, la variable sexo puede tener dos categorías: escolaridad, 4 o 5, grupo de edad de acuerdo a nuestro problema de investigación y así sucesivamente. Se usa tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Ahora, pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un grupo de 53 alumnos que están asistiendo al diplomado en Ciencias de la Salud. A estos alumnos se les pregunta ¿cuál es la escuela de procedencia? Estos 53 alumnos solo provienen de 5 escuelas: de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad La Salle, de la Universidad del Valle de México o de la Universidad Panamericana. Al momento de hacer el conteo, cada una de estas categorías cuenta con estos valores y eso se registra en la columna de frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada se va a obtener con los números que son menores e iguales a esta categoría, al límite superior de esta categoría. Básicamente aquí tendríamos 23 más 12, 35. La siguiente categoría es 35 más 5, 40. Y así sucesivamente. Debemos tener cuidado que la última categoría reporte el total de las observaciones. Ahora bien, para la frecuencia relativa, hacemos el cociente de la frecuencia absoluta entre el número de observaciones totales y lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para esta frecuencia relativa tendríamos 23 entre 53 por 100. Y para esta, como marca el ejemplo, tendríamos 5 entre 53 por 100. Para la frecuencia acumulada,
Basta con sumar a la frecuencia anterior la frecuencia relativa del intervalo actual. La primera, no tenemos intervalo anterior, así que se repite. Para la segunda, sería el intervalo anterior más el intervalo actual y me da la frecuencia acumulada de mi intervalo actual. Así pues, en este caso, tendríamos 75.5 más 17, 92.5. Otra manera de obtenerla es la frecuencia acumulada entre el número total de observaciones por 100. Igualmente tenemos que tener cuidado de que al final la suma o la última nos salga 100%. Así como para la elaboración de un cuadro de distribución de frecuencias para variables cualitativas se utilizan categorías, para la elaboración de cuadros de distribución de frecuencias a partir de variables cuantitativas se forman intervalos o clases. Con relación al cuadro, contiene las mismas 4 últimas columnas que habíamos visto para variables cualitativas, pero ahora se cuentan con 3 columnas más. La clase, que sería el equivalente a las categorías, más la frontera de clase y la marca de clase. En relación a la clase, el número de clases en un cuadro es arbitrario. A partir de este, se determina el tamaño de cada intervalo. Por ejemplo, si yo tengo una serie que tiene un número mínimo y un número máximo, lo que hago es calcular la diferencia del valor máximo de esta serie menos el valor mínimo, me va a dar el rango de los datos y lo voy a dividir entre el número de intervalos que deseo obtener. Si de este resultado se obtiene un número con decimales, se aproxima al número inmediato superior. Recordemos que las clases deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivas. Las fronteras de clase, o también conocidos como límites exactos, son puntos específicos de la escala que sirven para separar clases adyacentes, es decir, clases que se encuentran de manera continua. Se calcula a partir de los puntos que están en la mitad entre los límites superior de la clase anterior e inferior de la clase presente y también con relación al límite superior de la clase presente e inferior de la clase siguiente. Por ejemplo, si una clase abarca del 10 al 14, la siguiente del 15 al 19 y la otra del 20 al 24, para calcular la frontera de clase de la clase del 15 al 19, tendría que considerarse el límite superior de la clase anterior, esto es, el 14, y obtener el promedio de este límite y el límite inferior de la clase a la que se le está calculando la frontera de clase, en este caso, 15. Así se obtendría el promedio 14 más 15 entre 2 igual a 14.5 y obtenemos el límite inferior de la clase de la frontera de clase.
El mismo procedimiento realizaríamos para calcular el límite superior de dicha frontera. Pero ahora consideramos el límite superior de la clase y el límite inferior de la clase subsiguiente. La marca de clase es el punto medio de una clase. Se considera como el valor representativo de un intervalo. Las marcas de clase se obtienen promediando los límites de una clase o bien las fronteras de clase. Veamos el siguiente ejemplo. Se cuenta con un conjunto de 116 participantes con edad entre 3 y 17 años. Se desean establecer 5 clases o intervalos. El tamaño de la clase estará determinado por la diferencia entre 17, que es el máximo en esta categoría, y 3, que es el número mínimo de esta serie de datos. Así pues, vamos a tener que 17 menos 13 entre 5 se obtiene 2.8 y este es el tamaño de la clase. Se va a aproximar a 3, que es el número inmediato superior al intervalo. El primer intervalo que se construye se va a hacer a partir del mínimo de la serie, que es 3, y va a considerar el tamaño de la clase 3. Aquí cabría uno a decir 3 más 3, bueno, va a ser 3 a 6, pero realmente vamos a contar que el tamaño de la clase tenga capacidad para tener 3 observaciones diferentes. Por lo tanto, sería 3, 4, 5. Ahí estaríamos cubriendo. Esta aproximación de los datos tiene que ser exacta como es la serie de datos. Por ejemplo, si yo aquí tengo un dato entero, mi aproximación aquí es de datos enteros. Si por el contrario estuviera tomando una variable que tuviera datos registrados en 3.5, aquí la clase también contaría con intervalos con la misma aproximación en decimales. Estos son los límites de clase que hemos obtenido. Observamos que del 3 al 17 se incluyen todos los datos de la serie. Las categorías son mutuamente excluyentes, porque si yo tengo un número, por ejemplo el 8, solo cae aquí, no puede caer en 2 categorías, y de esta manera formamos todos los límites de clase. Ahora vamos a calcular la frontera de clase. La frontera de clase para la primera categoría o clase sería 2.5 a 5.5. Y esta, como recordamos, se obtiene al calcular 2 más 3 entre 2, que sería igual a 2.5. ¿Y de dónde sale este 2 y este 3? Bueno, el 2 es el límite superior de una clase hipotética anterior. Aquí estaría un 2, sería el número anterior, más 3 entre 2 igual a 2.5. Y el siguiente, que es de 5, más 6 entre 2, 5.5. De esta manera obtenemos todas las fronteras de clase. En este caso, que es la última,
Esta se hace 17 más 18, que igualmente es hipotético, entre 2, y me va a dar el 17.5. Para la marca de clase, esta se obtiene, para la primera clase es igual a 4, y se obtiene a partir de hacer el promedio de las fronteras de clase. 2.5 más 5.5 entre 2 me va a dar 4, y así sucesivamente. El resto de columnas se van a calcular de la misma manera que se hizo para las variables cualitativas. Es decir, aquí vamos a reportar el número de veces que cayeron la serie de datos en esta clase. 19 de los participantes tienen edades entre 3 y 5 años inclusive. Es decir, habrá niños que tengan 3, 4 o 5 años. Y así, de esta manera, continuamos con todas las demás clases. La frecuencia acumulada es lo mismo. La primera se repite, la segunda es la suma de esta más esta, la tercera es la suma de todas las anteriores, o bien se calcula con la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de este intervalo. La frecuencia relativa, nuevamente, es la frecuencia absoluta de la clase entre el número total de datos, me va a dar la frecuencia de cada una de las clases, y la frecuencia acumulada, nuevamente, es la frecuencia acumulada de todas las clases previas, y tenemos que cuidar que el número final sea 100% en la frecuencia acumulada y en la relativa, y en la frecuencia acumulada que me dé el número total de datos. Las recomendaciones para leer un cuadro prácticamente son las mismas que se tendrían que hacer para elaborarlo. Primeramente, pongamos un título que sea descriptivo de lo que vamos a encontrar en este cuadro. Tiene que ser específico. Se pueden poner notas que aclaren al lector algunas de las características de nuestro cuadro que no están tan detalladas. Es importante identificar las unidades. En ocasiones se sorprendería uno de ver cuántos cuadros se le omiten la identificación de unidades. Hay que verificar el total de filas y columnas. Es frecuente que uno trabaje el cuadro y que después haga modificaciones y que se olvide de modificar los totales. Hay que comparar los totales con la información, es decir, esto es, si yo puse una n arriba de 116, que el total de mi cuadro diga 116. Cuando uno lee un cuadro, habrá que hacer el ejercicio para relacionar las variables, buscar errores e inconsistencias y finalmente concluir a partir de los datos.